7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres, por supuesto, aquí en Radio Atalaya 680M, nuestra querida radio, que esta semana está cumpliendo ya 76 años de hacer buena radio. Este 19 de diciembre, en Sistema de Emisoras Atalaya, estamos celebrando nuestro aniversario. Además, regalaremos 4 canastas premium a los que participen en los pronósticos de los partidos finales de la Liga Pro 2020. Una buena manera de celebrar junto a ustedes, nuestros amables oyentes, nuestro aniversario número 76. Esperamos pues contar con su sintonía siempre. 7 de la mañana con 6 minutos. Queremos en este momento dar la bienvenida ya a nuestro invitado de hoy. Él es el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Ya está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida a Mauricio Alarcón, abogado. Buenos días, ¿cómo está usted? Le saluda Stalin Poveda, Alcides Montilla también y Teresa Merchán en esta mesa de diálogo. Vamos a empezar un poco este diálogo con definiciones y conceptos de lo que significa las elecciones y un Estado democrático de derecho. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque lo importante en un proceso electoral es la verificación del carácter soberano del pueblo respecto al poder en el ejercicio de ese proceso electoral. Sin embargo, en este momento en nuestro país, lo que menos existe son garantías desde la institucionalidad electoral frente a ese derecho del poder legítimo soberano que tiene un pueblo en el proceso eleccional. Todos los problemas que se han originado, las inconformidades, por ser generoso en estos términos, que se han dado a nivel de lo contencioso electoral, que se han dado a nivel del Consejo Nacional Electoral, sobre las inscripciones de candidatura y también por desconocimiento o conocimiento de movimientos, se ha generado en realidad en nuestro país una situación de incertidumbre en el orden electoral. No hay certeza en el proceso. Hay contradicciones respecto a las representaciones dentro del seno del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto no hay un mensaje claro de la institucionalidad al valor de ese derecho que tienen los ecuatorianos y los ciudadanos de ir a un proceso eleccionario claro y transparente. Buenos días y bienvenidos. Su lectura en términos de este contexto de la situación que vive el país de cara a este proceso electoral. Buen día, Stalin, y un gusto estar acá con Teresa y Alcides. Un saludo a la audiencia de Atalaya. Y creo, Stalin, que esta introducción que tú has hecho es muy acertada. Vivir en un Estado de Derecho implica depender de las normas y no de la voluntad o de la subjetividad de las personas. En un proceso electoral, además, deben primar por sobre todas las cosas la claridad y la transparencia en la aplicación de esas normas. En este momento se vive incertidumbre en medio del proceso electoral por cuanto no sabemos siquiera quiénes finalmente serán candidatos a la presidencia de la República. Una situación similar, como ustedes saben, se vive en la lista para asambleístas nacionales o se vive en algunas listas para asambleístas provinciales. No deberíamos estar hoy, 14 de diciembre, a pocas horas de que formalmente inicie el proceso administrativo de imprimir las papeletas en una situación de incertidumbre, no solo jurídica, sino fáctica. La campaña empieza en 2 semanas. Nosotros los ecuatorianos financiamos esa campaña electoral con nuestros recursos a través del denominado Fondo de Promoción Electoral y hasta el momento no hay claridad. Parte de tener un proceso electoral limpio, parte de tener un proceso electoral claro, transparente, es saber al menos quiénes son o quiénes van a ser nuestros candidatos. Esperamos que en las próximas horas, con total responsabilidad, actúen los miembros del Consejo Nacional Electoral y puedan decirle de una vez al país, así queda el proceso de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2021. Pero vayamos a una cosa de principio, Mauricio. Nosotros pasamos de extremo a extremo. Primero, una representación a nivel del Consejo Nacional Electoral, donde estaba concentrado alrededor del poder del gobierno de turno esa representación.
luego una provisional y luego la definitiva. Y en la definitiva, entonces tenemos representantes de los partidos más votados o en su defecto de los partidos en general. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pensábamos que con esto se iba a solucionar una dinámica de gestión y de resoluciones de consenso. Y aún más pensábamos que con la alianza Partido Social Cristiano y Creo, estas situaciones de discrepancia o de confrontación iban a dejar de existir. Sin embargo, persisten. ¿Qué pasa con el sistema de representación de esa estructura colectiva de pensamiento, de resoluciones, de ideas? ¿Por qué no se concilian alrededor del interés nacional, de la soberanía, del poder que tiene el ciudadano de sentir que está representado con una institucionalidad que le da certeza y no dudas? Recordemos que quienes auspiciamos al Consejo Nacional Electoral actual somos los ecuatorianos, Stalin, y creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En febrero de 2018, un porcentaje considerable de ecuatorianos votó en el referendo y consulta popular convocado por el presidente Lenín Moreno para darle carta blanca a un consejo transitorio que hará que termine haciendo lo que ahora vivimos. Si uno revisa la norma nuevamente, va a darse cuenta que en ningún lugar se habla de que los miembros del Consejo Nacional Electoral deben pertenecer a los partidos o movimientos políticos más votados. Eso fue producto de una declaración pública en medios de comunicación de quien fuera su presidente, Julio César Trujillo, sin asidero jurídico alguno. Organizaciones como la que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, alertamos de este tema, pero más podía la popularidad del momento y las ganas de quitar a ciertos individuos de una institución que claramente estaba cooptada por una sola organización política. Las cosas en un Estado de Derecho tienen que hacerse con responsabilidad y con apego irrestricto a las normas. El día de hoy, ¿qué vivimos? Un posible conflicto de intereses políticos en el que miembros de organizaciones que ya están en carrera por la presidencia o que fueron auspiciados por esas organizaciones políticas para llegar al CNE, siguen discutiendo respecto de quién podría ser su contendor, su contrincante. Eso es lo que se buscaba evitar cuando se hablaba de un concurso público de personas independientes para formar parte del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver si efectivamente dicho concurso se produjo cuando estuvo a cargo del Consejo Transitorio o si simplemente obedeció a la buena voluntad de quienes son o quienes fueron además miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lo que necesitamos, Stalin y amigos, más allá de cualquier tema que ya haya pasado, porque no se puede llorar sobre la leche derramada, es soluciones. Los ecuatorianos queremos saber cómo queda la papeleta. ¿Quiénes van a ser los candidatos presidenciales? ¿Por quiénes vamos a votar para la Asamblea Nacional? Estamos a 2 semanas del inicio de la campaña electoral. Campaña que, insisto, la financiamos todos nosotros. La incertidumbre mata la transparencia. La incertidumbre genera estabilidad. Y discrecionalidades. Perfecto. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿se puede alterar el calendario electoral? ¿O no se puede alterar? ¿O tiene candados constitucionales? ¿O volvemos a lo que alguna vez ocurrió y ocurre en nuestro país, a que sea por última vez, o el pacto de la regalada gana, como se alteran las situaciones de candados constitucionales? Se ríe, Mauricio, usted, ¿no? Le es familiar esto, ¿no? No, pero claro, recordamos perfectamente bien cuando se producían pactos de la regalada gana simplemente por el interés de los sujetos políticos y por encima de la Constitución y la ley. Como decía incluso un viejo político de la izquierda democrática, en la política nacional hasta se tuesta granizo, graciosamente. Pero tenemos un calendario electoral en marcha, Stalin. Un calendario que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral. Varias etapas del mismo ya se han abierto y se han cerrado. La convocatoria de elecciones se produjo el 17 de septiembre pasado. La inscripción de candidaturas se cerró el pasado 7 de octubre. ¿De qué estamos hablando en este momento? El fin de semana hemos escuchado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral afirmar con total seguridad que el calendario electoral no se topa, que las fechas para el 7 de febrero de 2021 la primera vuelta y el 11 de abril de 2021 la segunda son inamovibles, son fechas fijas que obedecen a una
fecha adicional que está escrita en piedra en nuestra Constitución. La fecha de instalación de la nueva Asamblea Nacional, el 14 de mayo, y la posesión del nuevo presidente o presidenta el próximo 24 de mayo. Así es. Eso es inalterable. Cualquier alteración, pero por supuesto, y tiene el calendario electoral, está en su razón de ser. Si el 14 y el 24 de mayo son fechas escritas en piedra que no pueden ser alteradas, para llegar a ellas tiene que proclamarse oficialmente un resultado, y ese resultado puede o no, es un escenario eventual, ser impugnado por ciertos candidatos. Hasta que esas impugnaciones se solventen tienen que transcurrir algunos días, y en un calendario, pensando en ese 14 y ese 24 de mayo de manera regresiva, llegó a la conclusión de que el límite para un proceso electoral de primera vuelta era el 7 de febrero y de segunda vuelta electoral el 11. Estas fechas en marcha, además, tampoco se pueden mover por considerar algunos temas. La campaña electoral arranca el 31 de diciembre, termina el 4 de febrero. Ya no son 45 días, son menos de 45 días. Ya está escrito como tal en un calendario. Todas las acciones de los sujetos políticos, de la pauta electoral, ya están previstas para esas fechas. El debate obligatorio, que de acuerdo al Código de la Democracia tiene que darse durante la primera vuelta electoral, está ya fijado con los tiempos de la norma, el 17 de enero de 2021. Esas son fechas que lamentablemente en este momento no pueden cambiarse. Ahora, Mauricio, para darle paso inmediatamente al Alcides, yo le quiero preguntar que haga un análisis sobre la prevalencia, ¿no?, en la estructura jurídica del Código de la Democracia y el Consejo, y de la Corte de lo Contencioso Electoral. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué prevalece respecto a esta situación que vivimos de la resolución del Consejo, de la Corte Electoral y en relación al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál de estas dos decisiones prevalecen y qué es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? Las decisiones de las instituciones que forman parte de la función electoral, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el CNE, tienen que estar en el marco de lo que dice la norma, no solo el Código de la Democracia, sino incluso la Constitución. En ese sentido, si lo que estamos viendo es un claro conflicto entre una sentencia del contencioso electoral enmarcada en la ley, nos guste o no, y otro tema quizá prioritario, preponderante o principal, como un proceso electoral en marcha, será una decisión del Consejo Nacional Electoral la que termine de definir qué pasa con ciertos candidatos que pugnan por entrar a última hora. Mientras todo esté enmarcado en la Constitución y la ley, no habrá problema. Pero la máxima en este caso, Stalin, es que no se puede poner en riesgo un proceso electoral ni se puede postergar la fecha de las elecciones. Solo un caso fortuito o un caso de fuerza mayor como una desgracia nacional, un cataclismo, por así decirlo, podría hacer que la fecha del 7 de febrero se mueva. Hemos visto que incluso ni siquiera el contexto de pandemia logró hacer que las fechas electorales se muevan. Esa discusión ya la dieron el CNE y el Contencioso Electoral hace varios meses. Este calendario no está hecho de última hora, este calendario se aprobó hace varios meses y pues ahora con un proceso electoral en marcha no queda más que resolver en torno a él. Esperemos Alcides Montilla, que el Consejo Nacional Electoral simplemente, claro, Stalin, termine resolviendo como corresponde en las próximas horas y no siga dándole largas al tema. Está clarísimo. Alcides. Saludos del periodista Alcides Montilla. Vea, don Mauricio, en este país la gente está convencida de que hay cosas que no pueden cambiar nunca jamás. Y sí cambian, don Mauricio, sí cambian. Lo que pasa es que necesitamos causas. Hay una, el COVID. ¿Qué pasó en República Dominicana? Postergaron las elecciones de mayo a julio. ¿Qué pasó en Bolivia? Se retrasó 2 veces las elecciones. ¿Qué pasó en Paraguay, don Mauricio? ¿Qué pasó en Chile? También lo mismo. ¿Por qué no puede pasar en el Ecuador? Tenemos que aplazar las elecciones, don Mauricio, porque si no, ¿cómo resolvemos el problema, el nudo ese que tiene actualmente el Consejo Nacional Electoral? Si hay
aprobación del Consejo Nacional Electoral hoy día, que se va a reunir en la tarde, habrán apelaciones e impugnaciones. ¿Y cuántos días costarán eso? 47 días. No lo digo yo, lo dicen los que fueron presidentes de los organismos electorales. Si no hay apelaciones, 10 días. Si hay apelaciones, 47. ¿Cuándo terminará de elaborarse la papeleta? Después del 31 de diciembre. Entonces aquí hay que tomar una decisión, don Mauricio. Una decisión como cuando los médicos le dicen al enfermo, tengo que operarlo sí porque sí. Y en el caso presente, la opción que puede haber es aplazar las elecciones. 15 días, aplázalas y resuelve el problema. ¿No le parece, don Mauricio? Yo te hago una pregunta, mi querido Alcides. Tú acabas de mencionar postergación en República Dominicana, postergación en Bolivia, movida de fechas en Chile, debido a la pandemia, no debido a un candidato, no debido a un candidato que además está utilizando una organización política que ni siquiera es la suya. Son circunstancias excepcionales como las que he mencionado, las que podrían eventualmente causar un cambio en la fecha de las elecciones, no el capricho de un sujeto político que quiere entrar a la fuerza. Así es que en este punto creo que hay que poner en una balanza. Y además yo te hago una pregunta y quisiera que me la contestes al aire. ¿Tú quisieras que el gobierno de Lenín Moreno vaya más allá del 24 de mayo de 2021? Personalmente no lo quiero, porque postergar elecciones implica no solo violar la fecha de cambio de gobierno de la Constitución, sino prolongar el mandato de las autoridades actuales. ¿Tú quisieras prolongar el mandato de una asamblea con el 2% de aceptación y un presidente con el 6%? Vea, don Mauricio, en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? La supervivencia del votante. Claro que hay un problema electoral ahí con el señor Noboa y el Consejo Nacional Electoral, pero lo que queremos en este momento, señor Mauricio, don Mauricio, es garantías para el votante. El votante ya está diciendo, me lo dijo ayer un amigo, comentamos aquí ya un amigo que está miembro del vocal de la Junta Receptora, me preguntó, oye, pana, ¿cuánto me multarían si no voy yo a participar como miembro? Le digo, $80, los pago, pero yo no voy, me dijo. Así clarito como yo lo hago, con energía. Los pago, y eso, algunas personas lo han dicho, no hay garantías sanitarias, don Mauricio, para que el votante vaya a votar. Esa es la realidad. Y no nos garantiza el Consejo Nacional Electoral hasta el momento, no nos da mensajes en los medios diciendo que los protocolos. Don Mauricio, discúlpeme. Alcides, coincido respecto del tema de salud pública, indudablemente. Incluso el fin de semana, en un programa que compartimos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, exigimos que los protocolos de bioseguridad, que las campañas informativas salgan lo antes posible para que la gente sepa cómo actuar. Pero la discusión de la postergación de las elecciones relacionada con el COVID se dio en marzo de 2020, se dio tan pronto se decretó la emergencia nacional y fue el propio CNE y fue el propio contencioso electoral quienes resolvieron que las elecciones quedaban fijas para el 7 de febrero del 2021. Incluso, recordarás tú, por favor, que ya se cambió la fecha de las elecciones, que el primer calendario electoral que fue aprobado movió fechas. Ya vamos por el segundo calendario electoral. Así es que ya hemos visto que si es que se trata de garantizar la seguridad y la salud, la vida del votante, estamos bien, por supuesto que sí. Pero si el cambio del calendario es simplemente para obedecer el capricho de un candidato, creo que ese debate tenemos que darlo con mucho más responsabilidad. Mauricio, otro tema porque se nos va el tiempo en el programa. Mire, para mi concepto como periodista y ciudadano, la madre que genera la pus de estas irregularidades se llaman primarias. Las primarias en este país, don Mauricio, perfecto, o las eliminamos o las reestructuramos. Aquí no pueden haber primarias con partidos políticos que no tienen ni siquiera padrones, no tienen ni siquiera militantes. Y cuando ocurre la elaboración de las listas, pasa lo que está pasando con justicia social, pues, don Mauricio. Entonces, la pregunta es, ¿eliminamos o reestructuramos las primarias? Alcides, punto neurálgico lo que tú mencionas, directo a la vena. Tenemos problemas con el sistema vigente de los partidos y movimientos políticos.
Como tú bien dices, organizaciones que se crean como por arte de magia, que ni siquiera tienen un registro de afiliados o adherentes, que ni siquiera llevan adelante procesos de democracia interna y que incluso, como está sucediendo actualmente con Justicia Social, hay una pugna entre dirigentes que en teoría han sido los históricos del movimiento, quienes ahora han sido desplazados por quienes han comprado el partido político. Así es que ahí estamos viendo que, por desgracia, si bien es cierto que una democracia se sustenta en partidos y en movimientos políticos, algunos están actuando por fuera de la ley y lo que han construido son organizaciones de garaje que se venden al mejor postor para aprovechar incluso de los recursos públicos en los procesos electorales. Mauricio, pero eso se lo permite la ley. ¿Qué cosas hay que reformar, Mauricio? La calentura no está en las sábanas. ¿Qué cosa? Esta es una gran oportunidad posiblemente para generar una profunda reforma estructural a nivel del Código de la Democracia y de todos los organismos jurídicos que más o menos rigen esta acción. Perfecto, Stalin, y coincidimos. Lo que estamos viviendo en este momento es producto de reformas parche al Código de la Democracia, que incluso en algunos casos creímos suficientes, pero que no lo han sido. Con la misma fuerza con la que se está desarrollando el proceso electoral, tenemos que empezar al día siguiente de las elecciones una reforma integral en la que corrijamos los errores y hagamos que en este país efectivamente exista y esté en vigencia un sistema de partidos y movimientos políticos con democracia interna, con partidos reales, con registro de afiliados, con transparencia, que las organizaciones políticas rindan cuentas, que aprenden a respetar y no hacer precampaña, que aprendan a no burlarse de los ecuatorianos haciendo procesos que no son sino un sainete. Díganme ustedes cuál de los candidatos actuales, en línea con lo que decía Alcides, ha pasado por un proceso de primarias. Se han escudado en lo que dice el Código de la Democracia de procesos democráticos internos para proclamar candidatos hasta con voto de aplauso. Eso es una burla para el país. Y por supuesto, la salida fácil es que como Alcides, Stalin, Teresa y Mauricio, como nuestra audiencia, financian la campaña de los señores, pues simplemente sigamos pagándola como grandes personas y que ellos hagan lo que les venga en gana. Momento justo para empezar a debatir, mis queridos amigos, una reforma integral al sistema electoral del país. Muchas gracias, Mauricio. Realmente sus conceptos y visiones son claras, coincidentes con un poco la falta de claridad que hay a nivel de este proceso electoral y que los ciudadanos realmente no tienen certeza de que alrededor de este proceso haya transparencia y garantía de su pronunciamiento soberano. Gracias por haber estado con nosotros, Teresa. Sí, es gracias a nuestro invitado y también a ustedes, amables oyentes, por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Que tengan un excelente día. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés.